Capítulo 4, Ley 1. Todo el que bendice Birjas Hamazon, es decir, la bendición después de las comidas, las 4 bendiciones después de comer pan. O el que bendice la bendición que es similar a las 3, es decir, después de comer mezdoinois, aquellos panificados que sustentan pero que no son pan directamente, debe bendecirla en el lugar en donde comió. Si comió mientras estaba andando, debe sentarse en el lugar donde interrumpió su comida, donde terminó, y bendecir. Si comió mientras estaba parado, se sienta en su lugar y bendice. Si se olvidó de bendecir la bendición después de las comidas, después de comer pan, y se acordó antes de que se digiera el alimento en sus intestinos, debe bendecir en el lugar en donde se acordó. Y si fue a propósito, es decir, la persona se fue a sabiendas que tenía que bendecir, etc., debe volver a su lugar y bendecir. Y si bendijo en el lugar en donde se acordó, o sea, no volvió a su lugar a pesar de que se fue a propósito, cumplió con su obligación. Y también, si la persona bendició mientras estaba de pie o mientras estaba andando, cumplió con su obligación. Y en primera instancia, la persona no debe bendecir Birjas de Mozain, la bendición después de comer pan, y tampoco la bendición similar a las 3, después de comer panificados que no son pan, excepto cuando está sentado y en el lugar en donde comió. 2. Una persona que tiene dudas si dijo la bendición de Hamoitzi, es decir, antes de comer pan, la bendición que dice que Dios saca el pan de la tierra. O no la dijo o no la dijo, tiene dudas. No debe volver y bendecir, porque no es una bendición bíblica, es decir, que la Torá misma la haya decretado, sino que nuestros sabios la decretaron y, como ya explicamos en otro momento, Safek de Rabbanan de Kula. Si hay una duda en algo rabínico, somos permisivos, indulgentes y no volvemos a decir esa bendición. Si la persona se olvidó de decir la bendición, está seguro que no la dijo, la bendición de Hamoitzi, es decir, del pan, si se acordó antes de terminar su comida, vuelve a bendecirla, o sea, dice la bendición. Y si se acordó después de que terminó la comida, no dice la bendición. 3. Si la persona estaba comiendo en una casa y interrumpió su comida y fue a otra casa, o estaba comiendo y lo llamó su compañero para charlar con él y salió a charlar con el compañero a la puerta de su casa y volvió al lugar donde estaba comiendo, por cuanto cambió su lugar, debe bendecir lemafreya. Lemafreya significa retroactivamente por aquello que comió, es decir, la bendición final de aquello que comió anteriormente, y bendecir nuevamente al comienzo, Hamoitzi, es decir, la bendición del pan, y después terminar su comida. O sea, cambiar el lugar interrumpe la comida de manera tal que te obliga a hacer la bendición final por lo que comiste y la bendición inicial por lo que vas a volver a comer. 4. Un grupo de compañeros que estaban sentados comiendo y salieron hacia recibir a un novio o a una novia. Si dejaron ahí donde estaban comiendo un anciano o algún enfermo, pueden volver a su lugar y terminar su comida y no necesitan decir una segunda bendición. Pero si no dejaron ahí ninguna persona cuando ellos salieron, necesitan una bendición retroactiva, es decir, por lo que comieron anteriormente, y cuando vuelven a comer tienen que decir una bendición al comienzo por la nueva comida. 5. De la misma manera, si estaban sentados, reunidos, bebiendo o comiendo frutos, que esto es algo que no fija una seuda, una comida, porque todo caso en el cual se cambia el lugar donde uno estaba comiendo, esto interrumpe la comida y por lo tanto la persona debe bendecir retroactivamente hacia atrás por todo lo que ya comió y volver a bendecir por una segunda vez la primera bendición de aquello que va a comer. Y aquella persona que cambia su lugar de un extremo a otro extremo en una misma casa no debe volver a bendecir. Pero desde el este de una higuera, que es un árbol grande, y desde el este de la higuera no se ve el oeste de la higuera, y la persona quiere comer en el oeste de la higuera, tiene que volver a bendecir porque no ve, es como si fuese otro espacio. 6. Si la persona bendijo por el pan, exentuó el acompañamiento que la persona come con el pan, de todo tipo de comidas y frutos y este tipo de cosas. Pero si la persona bendijo por estas comidas y frutos, por ejemplo, carne, queso, etc., no exentuó al pan, tiene que ser la bendición del pan. Si la persona bendijo por lo que ya definimos en los capítulos anteriores como maíz quedeira, esto se trata de platos cocidos, pero específicamente con granos cortados, granos molidos, etc. Si bendijo por eso, cuya bendición es boire, mina y mezdoino, es decir, que Dios crea diferentes tipos de sustento, exentuó la comida que se llama una comida cocida, pero que no tiene granos.
Si la persona bendijo por la comida cocida que no tiene granos, no exceptuó la comida, el plato cocido que tiene granos, porque los granos son más importantes que el resto de la comida. 7. Si la persona decidió en su corazón que ya no va a comer más ni beber más en una determinada comida, y después cambió de opinión y ahora quiere comer o beber, a pesar de que no cambió de lugar, tiene que volver a bendecir la bendición inicial por la comida que va a continuar comiendo. Y si no, no es necesario que diga la bendición final, porque venía comiendo, no cambió de lugar, no se fue, etcétera. Solo que decidió que no quería comer más y ahora quiere comer más, tenés que decir una bendición por lo que vas a comer. Si la persona no terminó su comida, sino que deseaba continuar comiendo y bebiendo, incluso se interrumpió durante todo el día, no tiene que volver a decir una bendición. Por ejemplo, la persona estaba comiendo y estaban conversando, etcétera, y no estaba comiendo mientras conversaba, pero tenía en mente seguir comiendo. Siempre y cuando no haya cambiado de lugar, siempre y cuando no se haya digerido el alimento en su interior, entonces puede seguir comiendo todo el día. 8. Si estaban bebiendo y dijeron, vamos a hacer una bendición después de las comidas, en la bendición del pan, o vamos a santificar Kiddush Hayom, es decir, se hizo Shabbos, por ejemplo, se hizo Yom Tov y quieren hacer la santificación del día. Tienen prohibido beber hasta que digan la bendición o hagan Kiddush, hagan la santificación del día. Y si quisieron volver a beber antes de bendecir la bendición que corresponde o hacer el Kiddush, la santificación del día, a pesar de que no tienen permitido, tienen que volver a decir una bendición antes de la bebida. ¿Cuál es la bendición? Boire Periakov, en que Dios crea el fruto de la vid y después pueden beber. Pero si dijeron, vamos a hacer Havdalah, Havdalah es la ceremonia que se hace al finalizar Shabbos o Yom Tov, que es la separación entre Shabbos, Yom Tov y un día común, no necesitan volver a bendecir. Es decir, cuando termina Shabbos, esto no fija que la persona tenga que decir Havdalah. 9. Estaban reunidos bebiendo vino y trajeron un vino diferente. Por ejemplo, que estaban bebiendo un vino rojo y trajeron un vino negro, o viejo y trajeron vino nuevo. No tienen que volver a decir la bendición del vino una segunda vez, pero deben decir la bendición: bendito eres tú, Dios, nuestro Señor, Hatoiv, el Rey del mundo, Hatoiv Beameitiv, que es bueno con quien está bebiendo y bueno con aquellos que están compartiendo su bebida. 10. No se bendice por la comida de ningún tipo y tampoco por la bebida de ningún tipo hasta que venga esa comida frente a la persona y esté frente a la persona mientras la persona dice la bendición. Y si la persona dijo la bendición y después trajeron frente a él su comida o bebida, tiene que volver a bendecir. Si la persona tomó con sus manos una comida y dijo una bendición y se le cayó de la mano y se quemó, por ejemplo, que había una fogata o algo por el estilo, se perdió esa comida, o que se la llevó al río, tiene que tomar otra comida y volver a decir la bendición a pesar de que es del mismo tipo. Tenía una manzana, se le cayó la manzana, se la llevó al río y ahora tomó otra manzana, tiene que decir otra bendición. Y tiene que decir, Baruch Shem Kevod Malchusa y Leilam Voed, bendito es la gloria de su reinado por siempre jamás, por aquella bendición que dijo al comienzo. Es decir, una vez que una persona dijo el nombre de Dios en vano, Dios libre y guarde, tiene que decir una alabanza de ese nombre para que la mención del nombre de Dios no haya sido justamente en vano. Pero si la persona dijo una bendición y no pudo hacer aquello por lo cual dijo la bendición, por ejemplo, comer la manzana, entonces tiene que alabar el nombre de Dios mencionado en la bendición y ahora decir otra bendición, continuando en el texto del Rambam, de manera tal de no decir el nombre de Dios en vano. La persona puede pararse frente a una corriente de agua, bendecir por el agua y beber. Y a pesar de que el agua que está bebiendo no es el agua por la cual dijo la bendición, porque mientras dijo la bendición había un agua frente a él y ese agua ya circuló, no hay problema. Porque esta es la intención de la persona que dijo la bendición. En el momento en que lo estaba diciendo, es obvio que no voy a poder beber el agua que está enfrente mío porque está circulando. 11. Aquellas cosas que vienen dentro de la comida, o sea, la persona está comiendo pan y trajeron comida para comer junto con el pan, se llaman las comidas que vienen junto al pan, como por ejemplo pescado, carne, queso, lo que sea que la persona está comiendo. No necesita una bendición antes de la comida y después de la comida. O sea, la persona hizo la bendición del pan y ahora trajeron carne, no hay que hacer la bendición de la carne, porque está incluida, por así decir, junto con el pan. Pero
la única bendición que hay que decir es la bendición Hamoitzi por el pan, que dijo al comienzo de la comida, la bendición después de las comidas, al final, y esto exentúa todo lo que traigan en el medio de la comida que se coma junto con el pan, porque todo es secundario a la comida misma, que es el pan. Y aquellas cosas que no vienen junto con la comida, o sea, con el pan, y vinieron dentro de la comida, el ejemplo que se trae en la halajá, en la ley, es algunas cosas que uno come simplemente para digerir la comida. Es decir, vienen junto con la comida, pero no son parte de la comida. El ejemplo que se trae en la halajá, en la ley, es higos, por ejemplo, uvas, que aparentemente los comían para digerir la comida, para bajar la comida. En este caso hay que decir una bendición antes de la comida, antes de comer esos higos, por ejemplo, pero no es necesario decir una bendición después de comer los higos. Porque la bendición que uno va a decir al final de la comida exentúa esas comidas que vinieron junto con el pan, pero no son parte de la comida propiamente dicha, sino que vienen a ayudar, por así decir, a la comida. Y por último, el tercer caso, cosas que vienen después de la comida, como frutas, el postre, etc. Tanto si son parte de la comida como no son parte de la comida, requieren una bendición antes de la comida y después de la comida. Por ejemplo, trajeron una manzana para comer, esta es la opinión del Rambam, trajeron una manzana para comer después de toda la comida, hay que decir la bendición antes, decir la bendición después y comer la manzana. Cabe aclarar, repito, esta es la opinión del Rambam, no es la halajá. La ley no es así, la ley se dice la bendición antes del postre, pero la bendición por la comida, las 4 bendiciones que uno dice después de comer pan, exentúa al postre también. Pero esta es la opinión de Rambam. 12. Una pequeña introducción para esta halajá, para esta ley que es un poco compleja. Uno puede ver las bendiciones como si fuesen paréntesis. El paréntesis que abre y el paréntesis que cierra. Y la pregunta es si cuando uno abre el paréntesis ya tiene en mente que va a cerrar el paréntesis o no, o uno va a tener que abrir otro paréntesis, por así decir, y después cerrarlo con la bendición final. El paréntesis que abre es la bendición inicial, paréntesis que cierra la bendición final. Acá la cuestión que se va a discutir es cuando uno bendice por el vino, que es por así decir abrir un paréntesis, en el momento que vuelve a beber vino, ¿tiene que volver a abrir un paréntesis o directamente alcanzó con el primer paréntesis que abrió cuando en el medio hizo otra cosa? Vamos a ver. En Shabbos, los séptimos días, en Yom Tov, en los días festivos y en las comidas que uno hacía después de sacarse sangre, solía sacarse sangre por medicina, y en el momento en que salía de la casa de baño, este tipo de cuestiones que la persona se fijaba a sí mismo, su seuda, su comida, para beber vino. Bebían vino antes de la comida, bebían vino después de la comida propiamente dicha se llama el pan. Entonces hay una bendición del pan, pero también hay una bendición del vino. Entonces aquí la persona vivió vino antes de la comida, entonces hizo la bendición por el vino antes de la comida, luego hizo la bendición por la comida y ahora está bebiendo vino de vuelta. ¿Debe decir una bendición por el vino que bebe, dentro de la comida o no? Y aquí viene la halajá, la ley. Si la persona bendijo por el vino antes de la comida, antes de decir la bendición del pan, la persona hizo la bendición por el vino, esta bendición del vino, este paréntesis que abrió, exentúa al vino que bebe después de la comida, o sea, después de la bendición de la comida. No debe decir de vuelta la bendición por el vino, siempre y cuando sea antes de decir la bendición después de las comidas. Entonces, ¿qué tenemos? Bendición del vino, bendición por el pan, y ahora la persona bebe vino, ya está. La bendición del vino que dijo antes de comer el pan, exentúa el vino que se bebe dentro de la comida. Si la persona ya dijo la bendición después de las comidas, las 4 bendiciones después de comer pan, y ahora quiere beber vino, va a tener que decir una bendición de vuelta. No alcanza la bendición que dijo antes de comer pan para el vino que va a beber después de decir la bendición, después de comer el pan. Esto es en los días en el que la persona se fija a beber vino. La bendición que dice antes de la comida, antes de la bendición del pan, exentúa el vino que está dentro de la comida, es decir, después de la bendición del pan. Pero en el resto de los días, que no son días festivos, etcétera, que la persona no se fija a sí misma a beber vino, la persona debe volver a bendecir al principio por el vino que va a beber después de decir la bendición del pan. Entonces aquí la persona dijo una bendición por vino porque quería beber vino antes de la comida, dijo una bendición por pan y ahora va a beber vino. ¿Por cuánto es un día que no fija que uno beba vino? Como por ejemplo Shabbos, que hay que decir Kiddush, santificación del día, Yom Tov, que hay que decir Kiddush, etc. Debe decir la bendición del vino dentro de las comidas también. Otra ley dentro del mismo concepto, si vino para ellos vino dentro de la comida. Estaban comiendo y trajeron vino.
Cada persona debe decir la bendición, recitar la bendición para sí mismo. No alcanza que uno recite la bendición para los demás. ¿Por qué? Porque cuando la persona está comiendo, traducción literal, el lugar donde uno traga, es decir, la garganta, etcétera, no está libre de manera tal de responder amén. Entonces aquí tenemos una serie de gente que está comiendo, un grupo de gente que está comiendo. Trajeron vino, uno dijo la bendición por todos, mientras estaba masticando no puedo decir amén por la bendición que dijo él, vos tenés que decir la bendición del vino por vos mismo. Continúa el Rambam terminando, y no exentúa esta bendición que se dijo antes de la comida, bendición del vino, luego bendición del pan. La primera bendición del vino no exentúa el vino que se va a beber dentro de la comida después de haber dicho la bendición del pan.